Hoy vamos a echar un vistazo a todo lo que tenemos que hacer para poder volar nuestro DJI Mini 3, sobre todo con seguridad, sobre todo para gente que empieza ahora en este mundillo, y vamos a hacer una guía de uso de este DJI Mini 3 Pro para que os quede todo claro, tanto cómo hay que calibrar nuestro dron, qué tenemos que hacer desde la app, cómo encender nuestro mando, cómo vincular nuestro dron, cómo podemos realizar un vuelo con total seguridad y cómo poder utilizar los diferentes modos que tiene este dron, las configuraciones de cámara y todo lo que necesitamos saber para poder utilizar con seguridad nuestro DJI Mini 3 Pro. Así que quédate a ver el vídeo porque te va a venir genial para poder aprender a utilizar tu DJI Mini 3 Pro. Pues en esta guía lo vamos a hacer todo estructurado en diferentes partes. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos llega el dron a casa? ¿Qué calibraciones debemos hacer? ¿Cómo cargar nuestras baterías? ¿Y qué tenemos que hacer para cuando vayamos a salir al campo de vuelo para poder volar nuestro dron con seguridad? Con una pequeña muestra de cómo volarlo en exterior, vamos a echar un vistazo a la app DJI Fly. En un próximo vídeo ya os haré un vídeo, si queréis ponérmelo aquí abajo en los comentarios, sobre el mantenimiento de los drones cuando llegamos. No solamente va a valer para este DJI Mini 3, sino para cualquier dron que tengamos a la hora de hacerle un mantenimiento a nuestro dron. Pues una vez que hemos desembalado nuestro dron, que lo hemos sacado, que hemos quitado todas las pegatinas protectoras, que en eso no vamos a perder el tiempo hoy en el vídeo, lo primero que tenemos que realizar es una carga completa de nuestras baterías, tanto de las baterías de nuestro dron como de las baterías de nuestro mando de control. Este mando de control lleva dos baterías, una en cada lateral, ¿de acuerdo? Parecen las pilas estas, las 18650, una en este lateral y otra en este lateral. Pero para poder realizar una carga completa de nuestro mando de control, lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro dron al mando de control y activar nuestro dron, ¿de acuerdo? Poner nuestra cuenta de DJI y activarlo para que la carga que hagamos primera en nuestro mando sea una carga completa, si no, no se haría la carga completa. Una vez que lo tengamos conectado, lo más seguro cuando acabamos de recibir nuestro dron es que nos salte alguna actualización. Para realizar la actualización es muy sencillo porque los pasos te los va dando la app, así que no vamos a hacerlo hoy para no perder tiempo. Pero eso sí, un consejo: este dron no tiene ventilación activa, o sea, no tiene ventilador, por lo cual no se autorrefrigera cuando lo tenemos parado. Es un dron que al no tener ventilador coge muchísima temperatura, tanto el dron como el mando de control. Solamente tiene disipación de calor pasiva, ¿de acuerdo? Por lo cual colocarlo en un sitio que no haga mucho calor, y si podéis ponerle un ventilador en la parte frontal de vuestro dron, mucho mejor para que se pueda refrigerar, porque puede llegar incluso a pararse o a desconectarse de la app. Directamente coge y el dron se te apagaría en pleno uso del dron, plena actualización, plena descarga de los archivos a nuestro teléfono móvil. Mucho cuidado con eso. Recordar, para la carga activa primero tenemos que activar nuestro dron. Después, ¿qué tendríamos que hacer? Pues muy sencillo, depende qué tipo de carga vayamos a hacer. Si tenemos el pack combo con el cargador múltiple, sería poner aquí las tres baterías. En esta conexión USB-C que tenemos aquí pondríamos un conector USB-C, que eso sí nos viene en el pack de nuestro dron, pero lo que no nos viene es el cargador de corriente, ¿de acuerdo? Ese adaptador que utilizamos del enchufe a ese cable USB-C. Recomendación por parte de DJI: mínimo un cargador de 30 vatios. Este veis que es de 33, porque si ponéis un cargador más pequeño os va a tardar un montón de horas en cargar tanto las baterías de vuestro dron como la batería del mando de control. Pues una vez tenemos cargado todo, que hemos activado nuestro dron, el siguiente paso es bastante sencillo: calibraciones importantes de nuestro dron. Así que vamos con el siguiente paso. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que la batería esté cargada al 100% por si tenemos alguna que otra actualización.
ponemos nuestra batería, que ya lo hemos comprobado como habéis visto, en el cargador múltiple y tarjeta micro SD insertada en nuestro dron, de acuerdo, que va aquí en la parte trasera. Este conector USB-C sería por si no tenemos el cargador múltiple y tenemos que cargar la batería dentro de nuestro dron. Conectaríamos aquí el cable USB-C para cargar nuestro dron y recordar cargador mínimo 30 vatios para que cargue bastante rápido. Consejo muy importante debido a la estructura de este nuevo dron, que recordáis, no tenemos patas en los brazos delanteros, sino que el apoyo son estas dos pequeñas pestañas en la parte inferior, es colocarlo en una superficie lo más plana posible a nuestro dron para que no tengamos problemas a la hora de encenderlo, ¿de acuerdo? Que no golpee el gimbal a la hora de calibrarse con nada. Mando de control. Parte trasera, cogemos las setitas, las colocamos. Una cosa que viene muy bien, que os aconsejo a todos, lo venden en Amazon, es un protector para la pantalla, que yo estoy esperando que me llegue todavía al mío, porque se os puede rayar la pantalla al transportar vuestro dron por ahí, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Comprobamos que tenemos todo bien en el mando de control, como estáis viendo. Rejilla de ventilación que quede al aire. Esto es un disipador de calor, ¿de acuerdo? Porque no tiene ventilador tampoco el mando. Una presión corta, presión larga y como veis se encendería nuestro mando de control. Tarda un ratito en arrancar la app, esperar un poco a que la app arranque, ¿de acuerdo? Y cuando tengamos la app arrancada encenderíamos nuestro dron. Ahí tenemos nuestra app, ahora presión corta, aquí tenemos el botón de encendido, presión larga de nuestro botoncito en la parte trasera de nuestro dron. Como veis, empieza la secuencia de arranque de nuestro dron y hace los movimientos de calibrado del gimbal. Tenemos que esperar a que nos aparezca como conectado en el mando de control. Vamos a ponerle así para que lo veáis mejor. Y ahí veis, ya tenemos conectado nuestro mando y nuestro dron. Como veis, señal débil de GPS, es normal porque estamos en interior y no va a coger señal de GPS. Como veis, aquí si le damos nos va a poner todo, la altitud del RPO, la señal débil. Tenemos que tener cuidado porque la visión de sistema no funciona, de sensores, la altura, el límite que grabe en la tarjeta microSD o en la memoria interna, que es de 1,2 GB, que como os dije en el anterior vídeo solamente sirve para las actualizaciones de nuestro dron. Nos venimos aquí. Ahí tenemos todo, ¿de acuerdo? Ya os explicaremos ahora la app y nos vamos a ir a las calibraciones, que ahí tenemos calibración de la brújula, le daríamos a calibrar, iniciar, ¿de acuerdo? Y lo que nos está pidiendo es que le vayamos girando a nuestro dron. Tendríamos que hacer los giros así, luego boca arriba, los giros a nuestro dron hasta que la tengamos completa. Ya tenemos la calibración exitosa de nuestra brújula de nuestro dron. No hay que hacerlo en todos los vuelos, pero yo sí que cuando cambiamos sobre todo de zona de vuelo os aconsejo que lo hagáis. Va a venir muy bien para que el dron se geolocalice y vuele mucho mejor. IMU. Vamos a calibrar la IMU, para lo cual lo primero que vamos a hacer va a ser doblar los brazos. Cuidado porque los delanteros van hacia abajo, como estáis viendo, y los traseros van hacia delante. Mucho cuidado con eso. Dejamos nuestro dron ahí, le damos a calibrar la IMU, iniciar la calibración de la IMU. Como veis, ahí le hemos dejado en esta posición, que es la primera que nos pide, y vamos a tener que ir cambiando y haciendo una secuencia de diferentes posiciones que nos va a ir pidiendo todas la app. Vamos a ponerlo por aquí para que lo podáis ver bien. Ahí estaría apagado nuestro dron. Desplegamos, porque hacen siempre un leve movimiento los motores y es mejor tener nuestro dron desplegado. Y volvemos
a encender nuestro DJI Mini 3. Mucho cuidado con la superficie plana para que el gimbal no acabe forzándose. Y ahí lo tenemos, calibración exitosa. Bueno, ya hemos hecho básicamente las calibraciones más importantes. Bueno, luego tenemos lo de bloquear las zonas geo, encontrar tu dron, configuración avanzada, el control, que aquí hay algunas cosas que no os he explicado o os explicaré en el tutorial que hemos hecho en exterior. Bueno, la búsqueda de objetos, que es para que nos marque qué parte está enfocando. Configuración avanzada del estabilizador, que ya os lo he enseñado más o menos. Calibración, modo de las palancas, modo 2, que es el modo normal, que este sería potencia y giro sobre su eje en nuestro dron. Izquierda, el dron giraría hacia la izquierda, derecha giraría hacia la derecha, y este sería adelante, atrás, izquierda, derecha en el plano horizontal. Configuración de los botones C1, C2, la calibración del control remoto, que una vez que lo cojamos es muy importante hacerlo, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Tenemos que apagar la aeronave, le damos a calibrar y nos va a pedir que lo vayamos moviendo en todas las posiciones. Una vez que lo tengamos al dron, la primera vez que lo vayamos a utilizar es interesante hacer una calibración en avanzado. Podemos ir variando los parámetros que queremos en los distintos modos de vuelo: modo cine, modo normal, modo sport de nuestro dron, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos elegir para subir o bajar la velocidad de giro, la velocidad de ascenso o la velocidad a la hora de moverse en la línea horizontal. Tutorial de vuelo y poquito más tenemos por aquí. Bueno, en el tema de la cámara ya hemos explicado más o menos cómo va. Una cosa de seguridad que os voy a dar un consejo: poner la cruceta o el punto central, lo que os guste más, y las líneas de los tercios, porque os va a permitir saber si el dron va a pasar por un sitio o no va a pasar. Cuando tenemos eso puesto y vamos hacia ese sitio y el estabilizador, eso sí, va totalmente horizontal. Cuidado de no tener subido hacia arriba o hacia abajo. Para eso ya aconsejo configurarlo en el botón C1 para que lo centre el estabilizador. Vais a poder pasar por esos huecos, vais a comprobarlo bien, pero si tenéis el gimbal hacia arriba te va a dar una sensación óptica que el dron pasa, y lo mismo te vas a llevar un objeto por el camino. Balance de blancos, la tarjeta, guardar en caché, la cantidad que queremos que guarde, el tipo de transmisión, que lo podemos poner en automático 2,4, 5,8. Como os he dicho anteriormente, 2,4 nos daría más alcance y 5,8 mejor calidad de señal a la hora del vídeo. El nombre, todo lo que tenemos por aquí. Si tenemos actualizaciones, que le daríamos a buscar, ¿de acuerdo? Recordar que para todo esto tenemos que haber conectado. Mira, tenemos una actualización, vamos a darle a actualizar. Como veis, ahí está actualizándose. Las actualizaciones tardan bastante, por eso os digo, en un sitio que esté bien refrigerado vuestro dron, porque lo poquito que llevamos ya está ardiendo el dron, así que esperemos que no se apague. Las actualizaciones son bastante lentas, suelen tardar bastante tiempo, y en esta pone que nos adiciona el soporte para japonés. De acuerdo, optimiza la transferencia de archivos y para quitar bugs menores que tiene el dron. La actualización, así que nada, hay que esperar un poquito, paciencia, y que se vaya actualizando nuestro dron, que ya os digo que suele tardar bastante en actualizarse. Bueno, como veis, ya se nos ha apagado por temperatura nuestro dron en plena actualización. No es la primera vez, así que vamos a esperar que se refrigere un poquito y lo volvemos a encender. Me parece surrealista que te ocurra esto en un dron nuevo. Es un fallo bastante gordo de DJI no haberle puesto ventilación a este dron, y que no me digan que en un Mini no se puede meter, porque si vemos aquí el Autel Evo Nano, aquí tenéis el ventilador, tanto en dron como en mando de control. No es excusa el tema del peso, un ventilador es muy necesario, pero con el diseño que le han puesto a este dron les es bastante más complicado ponerle el ventilador, porque la placa va en la parte superior y no en la inferior, que es donde va toda la batería. Vamos a intentar encenderle otra vez, a ver si termina la actualización, y si no nos va a fastidiar o algo por el estilo el dron. Ya veremos lo que ocurre.
Otra cosa, otro consejo que os voy a dar mientras se va actualizando, bueno, el mando está ardiendo también, cuidadito porque aquí suelta bastante calor, no es para que te queme, pero sí que está bastante caliente y la pantalla está muy caliente, lo cual hay veces que hace incluso que se nos quede en negro la pantalla y se salga de la app. Un consejo cuando estemos volando: las antenas, como veis, están aquí y aquí. No tenemos antenas fuera, son direccionales, por lo cual tendríamos que estar apuntando hacia el lado en el que volamos nuestro dron para tener una mejor calidad de señal. Es un pequeño consejo que os doy. Si podéis apoyar el mando en una superficie levantada para que se ventile mejor y no esté contra el suelo el disipador de calor, mejor va a funcionar mejor. Así que esperemos que no se nos vuelva a apagar nuestro dron o el mando de control. En el campo de vuelo puede ser horrible una actualización de estas, por eso este dron, sobre todo con este mando, vamos a tener que hacerlo siempre en casa. En cambio, si volamos con el RC-N1 que utiliza por ejemplo el DJI Mini 2, no tenemos ese problema porque conectaríamos con nuestro teléfono móvil, el cual normalmente, a no ser que estemos ahí tirados en mitad del campo, no vamos a tener problema con la conexión a internet. Bueno, vamos a aprovechar mientras se actualiza, porque esto es horrible lo que tarda, a explicar un poquito cómo funciona este DJI Mini 3 Pro con el mando RC-N1 para la gente que se haya cogido este mando. Es muy sencillo, básicamente es lo mismo. Retorno a casa, parada de emergencia, botón de encendido, presión corta, presión larga, encenderíamos nuestro mando. Consejo: encender siempre el mando antes que el dron. Modos de vuelo: cine, normal y sport, ¿de acuerdo? Eso es exactamente igual. Cine, que sería el modo más lento para hacer planos cinematográficos. Modo normal, aquí pone que se va a apagar automáticamente el dron por temperatura. ¿Veis? Otra vez lo mismo, la otra vez directamente se apagó y ni nos avisó siquiera. Botón para cambiar entre el modo de vídeo y fotografía. Botón de función que es configurable, podríamos poner que centra el estabilizador, varios modos diferentes para poder utilizarlo con una o dos pulsaciones, que eso lo tenéis en la guía del Mini 2. Fotografía, vídeo, depende del modo que tengamos aquí, pues iniciaríamos la fotografía, iniciaríamos el vídeo. Como veis, ya se ha vuelto a apagar el dron. Un suplicio, de verdad. No entiendo cómo DJI ha podido hacer eso. Esta ruedita para el gimbal, subir, bajar el gimbal de nuestro dron, y si presionamos el botón función y damos a esta rueda, haríamos un zoom progresivo desde el mando. O sea, podríamos utilizar la función de zoom en nuestro dron, función de zoom que solamente funciona hasta 4K 30, ¿de acuerdo? No podríamos utilizarlo en 4K 60. Muy importante, ¿dónde va la pinza para sujetar nuestro dron? Son las antenas de nuestro mando de control, ¿de acuerdo? Esto es la antena de este RC-N1, por eso hay gente que dice que este funciona mejor que el otro. Setitas en la parte inferior, conector USB-C para poder cargar nuestro dron, el disipador igual que tenemos en el otro en la parte trasera, pero al no tener pantalla este mando no se calienta tanto. Nuestro cable que le tenemos aquí para poder conectar al teléfono móvil, que ya dependerá del teléfono que tú tengas y la conexión. Vienen los tres cables dependiendo. Base de soporte del teléfono, base de soporte del teléfono, y aquí iría nuestro teléfono. No llega a entrar una tablet. Para poder utilizar una tablet venden unos dispositivos, unos adaptadores que podríamos poner aquí y después la tablet. Si os soy sincero, ¿merece la pena este mando? No merece la pena. Por una parte quizá sí, porque es más cómodo, pero por otra parte la calidad de señal es algo mejor con este RC-N1. Pero claro, si quieres tener, vamos a volver a encenderlo, a ver si hay suerte y conseguimos terminar la actualización, o vamos a tener que hacerlo 10 veces para poder actualizar nuestro dron. Si te gusta el tema de la pantalla, pues oye, cógetelo, no va mal, pero sí vais a tener que estar más pendientes a la hora de tener un obstáculo por medio y demás, sobre todo aquí en modo CE, que es donde menos potencia de señal nos da este tipo de drones de la marca DJI, de andar apuntando con el mando de control hacia nuestro dron.
Como veis, aquí tenemos nuestro DJI Mini 3 Pro. Lo primero que tenemos que hacer una vez que nos ha llegado el dron, una vez que hemos hecho las calibraciones que habéis visto anteriormente, es preparar nuestro mando de control. Para lo cual tendremos que sacar las setitas que tenemos aquí en la parte trasera. Lo primero, colocarlas en los stick, ¿de acuerdo? Cada uno tiene su rosca, esta es hembra y el macho lo tendríamos en nuestro mando de control y hay que colocarlas y asegurarlas bien para que no se nos muevan durante el vuelo. Una presión corta, una presión larga en el botón de encendido que tenemos aquí a la derecha y ya estaría encendiéndose nuestro mando. Tarda un ratito en encenderse. Lo primero que tenemos que encender siempre es el mando de control. Para cambiar entre los diferentes modos de vuelo, la C de modo cinemático, el más lento, la N, el modo normal y el modo Sport. Cuidado con el modo Sport porque sí, el dron va más rápido, pero los sensores anticolisión no funcionan en ese modo de vuelo. Botón de regreso a casa o de pausa para poder parar nuestro dron, botón de fotografía aquí en el lado derecho, botón de grabación de vídeo en el lado izquierdo, esta ruedita que tenemos aquí que sería para poder subir o bajar nuestro gimbal y esta de la derecha que nos sirve para poder hacer el zoom, un zoom progresivo a la vez que vamos volando. La verdad que en eso está súper bien el mando. Parte trasera, botón C2, botón C1 que son totalmente configurables. Mucho cuidado si ponéis algún soporte o algo por el estilo para vuestro mando porque lo queréis colocar en una bicicleta, lo queréis colocar en un patín, de no tapar totalmente esto que tenemos aquí porque es una rejilla de ventilación, si no nuestro mando se calentaría bastante. Si queremos grabar la pantalla, aquí en la parte de abajo en esta tapita que tenemos un conector USB-C que sería para poder cargar nuestro teléfono móvil o cualquier otro dispositivo que queramos cargarlo utilizando nuestro mando a modo de power bank. Este mando de momento no tiene salida de vídeo. Tarjeta micro SD para poder almacenar las grabaciones de pantalla porque de momento todavía no nos deja descargar directamente los vídeos. Y esta conexión USB-C que sería para poder cargar nuestro mando a la corriente. Una vez que tenemos nuestro mando encendido, aquí veis el brillo que tiene la pantalla, estamos en una zona de sombra, podemos deslizar hacia abajo para capturar pantalla, para grabarla, para hacer una captura, el Bluetooth, el modo avión, para poder silenciar las notificaciones de nuestro mando, subir, bajar el brillo, subir, bajar el volumen, para expulsar la tarjeta microSD o explorar lo que tenemos en ella y alguna que otra opción más que tenemos ahí en configuración, ¿de acuerdo? Vamos ahora a encender nuestro dron. Tendríamos que tener en perfil vinculado nuestra cuenta, ya veis que yo aquí tengo la mía, nos diría si tuviéramos conexión, aquí no tengo conexión a internet, los vuelos que hemos hecho, el historial de vuelos, las horas de vuelo que llevamos con nuestro DJI. Así que una vez encendido el mando de control, todo preparado, vamos a encender nuestro dron. Lo primero que tenemos que hacer para poder desplegar nuestro dron con seguridad es abrir los brazos, ¿de acuerdo? Antes de quitar el protector del gimbal, yo os aconsejo que abráis los brazos del dron. Podemos abrirlo como queramos, la de adelante hacia atrás, el brazo delantero va hacia abajo, ¿de acuerdo? Y esta, por ejemplo, lo podemos hacer al revés. Ya veis que no es como el DJI Mini 2 o otros drones que tendríamos posición porque tendríamos las patas en los brazos delanteros. Si os fijáis, este DJI Mini 3 no tiene brazos y lo que tenemos son estas dos patitas en la panza que son las que hacen de tren de aterrizaje. Mucho cuidado donde despegamos o aterrizamos nuestro dron porque al ser tan bajito podríamos dañar el gimbal que sustenta la cámara, ¿de acuerdo? Por eso yo os aconsejo siempre utilizar una pista de despegue o si podéis aterrizar vuestro dron en la mano. Para retirar el protector del gimbal tan sencillo como sujetar aquí,
tiramos de la pestañita hacia aquí y como veis sale fácilmente. Para colocarlo ya es otra historia, cuesta un poquito más, hay que colocar muy bien la cámara, pero veis que cuando le cogéis el tranquillo lo pones y lo quitas muy sencillo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues encender nuestro dron, que recordar, cuanto más plana sea la superficie en la que coloquemos nuestro dron, mejor para que la IMU y el giro compás queden totalmente calibrado. Como veis, está haciendo la calibración del gimbal sin ningún problema nuestro DJI Mini 3. Ya tenemos nuestro dron encendido, vamos a dejarle en esa superficie plana y vamos a esperar a que se conecte a nuestro mando de control. Como veis, como os dije en el anterior vídeo, aparece aquí la grabación de pantalla, lo que hace que no sea tan fácil poder ver todos los parámetros. Ahora porque tenemos la cámara en automático y es más sencillo verlo. Mientras va cogiendo satélites, que ya veis que tiene 13 ya, ha tardado muy poquito hoy en cogerlos y ya tenemos el punto de retorno actualizado para poder despegar nuestro dron. Lo primero que vamos a echar es un vistazo a la configuración aquí en estos 3 puntitos para que veáis todo lo que tenemos. En opciones de seguridad, esquivar obstáculos, frenar o desactivado. Eso es el sistema anti-obstáculos de nuestro dron, que podríamos utilizarlo para que esquivara los obstáculos. Pues eso es el sistema anticolisión, esos sensores anti-obstáculos, que podríamos ponerlo para que esquive obstáculos, frene o quedarlos desactivados. Si vamos a hacer vuelos cerca de cosas, es mejor desactivarlos, porque si los tenemos activados es muy complicado. Si eres novato, no te aconsejo desactivarlos porque puedes tener algún accidente. Como veis, lo siguiente que tendríamos sería desactivar el vuelo lateral. Es una pregunta que me habéis hecho varios. Oye, Leo, estoy volando mi dron y no me permite girar ni a la derecha ni a la izquierda. Pues eso es porque sin querer habéis activado esta opción de desactivar el vuelo lateral. ¿Para qué se utiliza esta opción? Por si queremos hacer una especie de vuelo en TAFFly, ¿de acuerdo? Una línea totalmente recta, en un hyperlapse, en cualquier tipo de vuelo que vayamos a hacer, que queramos que vaya totalmente recto, lo suyo es poder utilizar este modo, porque va a quedarte una línea totalmente recta. Lo siguiente que tenemos es el mostrar mapa de radares, ¿de acuerdo? Ahí ya si lo queréis tener puesto, no lo queréis tener puesto, cada uno que lo haga, y eso lo que te va diciendo es dónde tenemos los obstáculos, y por el lado derecho, el izquierdo, enfrente o abajo, ¿de acuerdo? Luego tenemos protección del vuelo, altitud máxima. Recordar que en Europa, donde estamos ahora mismo, el máximo son 120 metros. Distancia máxima, que podríamos poner la que queramos, yo tengo puesto sin límites. Altitud del RPO, o sea, del retorno a casa, que es muy importante configurarlo en cada vuelo para no tener ningún accidente. Mirad el obstáculo más alto que tenéis en el entorno y configurarlo para que sobrevuele por encima de ese obstáculo, ¿de acuerdo? Actualizar punto de origen por si estamos moviéndonos mientras volamos y queremos que nuestro dron vuelva en otro punto diferente al que hemos despegado, le daríamos ahí y lo podríamos actualizar. Calibrar brújula, vamos a calibrarla ahora para que lo veáis bien aquí en el campo de vuelo, le damos a iniciar y es una cosa que yo aconsejo hacerla en todos los vuelos porque no cuesta nada, a ver, no en cambios de batería, pero sí cuando cambiamos de sitio. Rotamos y ahora boca arriba volvemos a rotar, como te va poniendo fácilmente en la pantalla. Como veis, prácticamente no se tarda nada en hacer y vamos a tener un vuelo muchísimo más seguro. Calibración de la IMU, ¿de acuerdo? Ahí la tendríamos también. Información de la batería, que si entramos ahí nos va a contar todos los parámetros de la batería, qué tensión tenemos en cada una de las celdas y la temperatura que tiene nuestra batería. Desbloquear zonas geo, por si vamos a volar en alguna zona geo y tenemos que solicitar el desbloqueo, que es una de las cosas malas que tiene DJI para algunos. Encuentra mi dron, que lo que haría sería llevarte al mapa para poder ver dónde has volado la última vez. Como veis, aquí no tenemos conexión, por lo cual no vamos a poder verlo. Configuración avanzada de seguridad, el tipo de retorno a casa, qué hacer nuestro dron cuando pierda la señal, si queremos que haga regreso a casa, que descienda o que se quede en vuelo estacionario. Si vais a pasar debajo de un puente, debajo de cualquier cosa, yo os aconsejo que pongáis vuelo estacionario.
detección de hélices de emergencia, que ahí te lo pone que es solamente para emergencias. Control. ¿Qué tipo de unidades queremos? Que nos marque la velocidad en metros, en kilómetros hora o en medidas imperiales. Búsqueda de objetos, por si queremos que nos aparezca cuando estamos grabando los objetos que tenemos en foco. Eso os lo enseñaré otro día, pero bueno, sale como en rojo las partes que tenemos enfocadas dentro de nuestra imagen. Estabilizador, el modo seguimiento, que sería el gimbal funcionando en modo normal, ¿de acuerdo? Volaría normal, totalmente estabilizado, y en modo FPV, que cuando vamos volando simula un poquito a un dron FPV. La verdad que a mí no me gusta, pero oye, es una cosa que tenemos ahí. Configuración avanzada del estabilizador para poder calcular la velocidad de su ascensión y descenso de nuestro gimbal, cómo queremos que corrija esos movimientos, más suave, más brusco, más rápido, ¿veis? Lo tenemos todo aquí, la velocidad de inclinación, fluidez de giro en los diferentes modos de vuelos que tenemos. Calibración del estabilizador para poder calibrar el gimbal de nuestro dron, que si veis que hace cosas raras, de vez en cuando viene bien hacer una calibración, y luego tenemos la opción de manual, por si tenemos el horizonte un poquito girado, poder rectificarlo. De acuerdo, pues ya hemos visto todas las opciones de control. Cámara. Formato de grabación que queremos, MP4 o MOD, depende de la red en lo que vayas a utilizarlo. El modo de color normal o de cine-like, esa especie de perfil suavizado, que no es un perfil logarítmico. Codec H265, H264. Los subtítulos de vídeo, que si queréis que os aparezcan las coordenadas, la hora a la que estáis grabando, que yo no lo pongo nunca. El antiparpadeo, ¿de acuerdo? Eso es mucho para corregir ese efecto moire que nos aparece en los tejados, en los sembrados, que parece que se está moviendo el tejado. Puedes ponerlo en automático a 50 o 60 hercios, ¿de acuerdo? Histograma, si lo utilizáis, nivel de picking, apagado, bajo, normal o alto, ¿de acuerdo? Para los objetos que tenemos enfocados, si queremos que el enfoque sea de una forma o de otra en el contorno, al final es como una especie de nitidez digital. Bueno, a mí la verdad que no me gusta para nada. Líneas de cuadrícula, ¿de acuerdo? Aquí ya las que vayáis a utilizar vosotros son esos cuadraditos para la regla de los tercios, y para poder poner el punto central. Yo suelo utilizar la X y la regla de los tercios normalmente. Balance de blancos, automático o manual, ya depende como quieras tú. Donde queremos que almacene los vídeos, en la tarjeta microSD o en la memoria interna, que es de 1,2 GB, que es una memoria que para lo único que está es para poder actualizar nuestro dron de una forma más fácil, más rápida, porque recordar que no tiene ventilador y se calienta bastante, entonces es más rápido la actualización con la memoria interna que con una tarjeta micro SD. Por eso DJI le ha puesto esta memoria ridícula. Hablando claro y pronto, ya le podían haber puesto 8 o 16 gigas, pero bueno, por lo menos nos han puesto esta memoria. Guardar en caché mientras se graba, para esas copias de los vídeos en nuestro teléfono móvil, y cuánta capacidad queremos que use. Transmisión, banda dual, 2,4 o 5,8, podemos elegirlo si queremos hacer una prueba de más alcance o de menos alcance. En 2,4 suele darnos más alcance pero peor señal, y en 5,8 es más calidad de vídeo pero menos alcance. Yo os aconsejo que si no entendéis lo dejéis en banda dual, y si veis que os va un poquito mal intentéis cambiarlo al 2,4. Información, el nombre de vuestro dispositivo, el firmware que tiene, por si tenemos alguna que otra actualización y demás en nuestro dron. Este botoncito que tenemos encima del botón de grabar, ya veis que tenemos foto, vídeo, Master Shock, que son esos que te hace un conjunto de QuickShot él solo y te saca un vídeo terminado, que si te gusta, oye, pues ahí lo tenéis, los diferentes QuickShot que tenemos, que para poder verlos tenemos que tener el dron despegado, que ahora lo despegaremos. Para los Hyperlapse y las fotos panorámicas. Luego tendríamos Slow Motion, que grabaríamos a 1080, 120 FPS, ¿de acuerdo? Este botoncito para fotografía, como veis en la parte de arriba, fotografía 48 megapíxeles, que mucho cuidado donde la hacéis, porque tiene un poco de lag después la conexión en nuestro mando. Se queda pillado durante unos segundos hasta que termina de realizar esa fotografía AEB, esas fotografías de verdad que hacen 3 o 4 fotografías a la vez.
la ráfaga y el temporizador, ¿de acuerdo? Aquí abajo tendríamos los vídeos que vayamos a grabar. Ahora, como no hemos grabado nada, como veis, no tengo nada, prácticamente nada en la memoria. Y aquí abajo donde pone auto, tutorial de vuelo, cállate, que me sale el tutorial de vuelo ahora, donde pone auto, podríamos cambiar al modo Pro de nuestra cámara, en la cual podríamos cambiar la velocidad, ¿de acuerdo? Aquí podríamos cambiar el tipo de fotografía, JPG más RAW, JPG solo, 4 tercios, 16:9 y en qué memoria queremos que lo guarde. Balance de blancos, que lo podemos poner en automático o en manual, y aquí podríamos variar ISO, velocidad de obturación, y subir o bajar un poquito la exposición. Lo ponemos en modo automático porque os voy a enseñaros un poquito cómo vuela en modo automático. Aquí tenemos el histograma, que si queréis que os lo explique haremos otro vídeo explicándolo. Y bueno, aquí he marcado, que no os lo he dicho, en cámara, aquí está, histograma, nivel de alerta de sobreexposición, esa especie de cebra que nos va a marcar dónde estamos quemando la imagen. Pues una vez tenemos nuestro dron calibrado, una vez tenemos nuestro dron encendido, lo que vamos a hacer es despegarle. Tenemos dos formas de despegar nuestro dron. Aquí, dándole a este botón, el despegue automático, dejándolo presionado, o podríamos despegar de forma manual, dándole a los dos sticks abajo a los lados, como veis ya tenemos activado, y dándole hacia arriba, como veis ya despega directamente nuestro dron. Bueno, ya habéis visto que el despegue es muy fácil, cómo tenemos que hacer las calibraciones, qué tenemos que hacer para poder volar nuestro dron. Ahora mismo tenemos los sensores activados para que esquiven, así que por ejemplo, si vamos hacia este árbol que tenemos ahí, vamos a ver si la cámara lo graba. Sí, yo creo que sí. Vais a ver cómo el dron va a esquivar el obstáculo. Me voy a poner yo delante, ¿de acuerdo? Para que lo veáis bien, cómo esquiva el obstáculo. Esperemos que no nos lleve por delante. Bueno, aquí lo tenemos en automático. Vamos a bajar un poquito el brillo, porque como veis está quemando un poquito la imagen. Vamos a ponerlo en vídeo primero. Ahí lo tenemos, automático. Se ha bajado mucho. Vamos a subir un poquito la exposición. Le damos a grabar y ahí estáis viendo, me está detectando y me esquiva tranquilamente el DJI Mini 3 Pro. Bueno, ya habéis visto cómo se hace todo eso, es bastante sencillo, cómo tenemos que calibrar nuestro dron, cómo tenemos que despegarle, qué forma tenemos que volar, qué tipos de modos de vuelo tenemos, y ahora lo que vamos a hacer es aterrizar el dron en la mano, que es una cosa que me pedís siempre. Para poder aterrizar este tipo de drones, porque si ponemos aquí la mano, veis que el dron sube, lo que tenemos que hacer primero es darle al joystick hacia abajo cuando tengamos la mano debajo de nuestro dron. Lo cogemos con cuidado y como veis se detiene perfectamente. Un consejo, detenerlo dejando el stick hacia abajo, ¿de acuerdo? No hagáis lo de girarlo porque va a dañar los motores, tienen que acelerarse para intentar contrarrestar ese giro y podéis dañar la IMU de vuestro dron. Así que consejo, aterrizarlo de modo suave y esperar a que los motores paren. Ya veis cómo se mueve y hace muy poquito viento. Cuando vamos a pasar sobre algún objeto, cerca de algún objeto que te desplaza la línea de movimiento de tu dron y puede hacer que te estampes con cualquier cosa. Ya veis cómo se mueve, cómo le está costando. Ahora sopla un poquito más de viento, pero no gran cosa. Vamos a hacer el seguimiento un poquito para que lo podáis ver. Vamos a apuntarnos, nos marcamos. Tarda un poquito, Active Track, vamos a ver qué tal, esperemos no dejarlo. Ahí le damos al Go, le damos a grabar y esperemos que no se lleve ninguna rama, ningún árbol ni nada por el estilo. Vamos a venir por aquí, está bastante complicado porque están estas ramas que son bastante difíciles para cualquier dron. Así que vamos a venir por aquí y vamos a ver qué tal lo hace este DJI Mini 3 Pro. Vamos a venir por aquí, haya bajado perfectamente como veis. Ahora acaba de coger altura y hay una pequeña rama que se la va, qué cerquita de llevarse la rama.
Son ramas pequeñitas, es complicado, no hagáis el cabra. Como veis, cuando este dron esquiva de forma lateral mucho, abusa demasiado de esquivar de forma lateral y no teniendo sensores laterales, os podéis llevar algo. Vamos por aquí, por este árbol, también hay ramas secas. Ahí se baja, viene bastante bien detrás nuestra y vamos a meternos en el bosque, esperemos que no tengamos ningún problema con él. Vamos a ver qué tal lo hace, que tenemos bastantes ramas secas, esperemos que no me quede sin dron, que a mí me ha costado una pasta y no tengo ganas de quedarme sin él. A ver qué tal lo hace por aquí. Vamos a ver, aquí en esta zona no corre para nada el viento. Ahí esquiva bastante bien los dos árboles. Vamos a meternos por aquí a ver qué hace este Mini 3 Pro. Bueno, como veis, el seguimiento va súper bien. Es una de las cosas buenas que tiene este dron en correspondencia, por ejemplo, con ese Autel Evo Nano. Vamos a ver hacia atrás qué tal lo hace, que el Evo Nano ya sabéis que el seguimiento todavía no se lo tienen activado, que ya veremos cuándo lo ponen. A ver por qué sitio se mete. Va a estar... Uy, el árbol. Va a estar bastante complicado y nos ha llevado el árbol de milagro. Madre mía, lo ha esquivado a última hora. Ahí se gira, como veis. Bueno, a ver las ramas secas. ¿Qué tal las lleva? Vamos por aquí, viene perfectamente. Por aquí ya casi no tiene obstáculos. Tiene muchos menos. El sitio es bastante comprometido y como veis lo hace bastante bien. Yo también voy muy lento, o sea que no creo que tenga problema ninguno. Ya veremos el seguimiento a más velocidad, pero quería traeros una pequeña muestra para que veáis que este DJI Mini 3 Pro, lo bueno que tiene es ese seguimiento activo y ese spotlight que lo podéis utilizar como vosotros queráis un poco. Bueno, ya lo habéis visto, se comporta muy bien, graba bien, es un dron muy competente, un dron que funciona muy bien, que lo mejor es ese seguimiento activo, esa posibilidad del spotlight, los modos inteligentes de vuelo, que oye, si te gusta hacerte un dron y demás, yo te aconsejo que aprendas a hacerlos de modo manual, pero oye, son cosas que tenemos ahí en este dron. Vamos a ponerle aquí de frente, donde está la cámara exactamente, y vamos a hacernos un quick shot para que veáis cómo se hace. Son muy sencillos, nos vamos a los quick shot, de acuerdo, la aeronave ascenderá o descenderá, le damos a seleccionarnos y ahí vamos a hacernos un drone. Le damos al Start 2.0 y ahí empieza a hacerlo de forma totalmente automática. Ya veis que no estoy tocando nada, lo hace muy lento, lo hace muy progresivo, va ascendiendo lo mismo que va echándose hacia atrás, por lo cual que acaban siendo drones bastante paradillos o bastante normales. Ahí va a regresar, ahí está regresando de hacer su drone al punto en el que ha despegado. Vamos a quitarlo, que no regrese, vamos a cambiar de modo, vamos a hacer el cohete, como veis, vale, sí, ya lo sabemos, le damos aquí, nos seleccionamos, le damos al Start, 3, 2, 1, 0. Y ahí va a hacernos el cohete, que lo que hace es ascender. Como estamos desplazados del dron, él va a ir poniéndose encima nuestra poquito a poco. Ahí veis que lo está haciendo. Este queda bastante bien, nos ha perdido al final, estoy en una zona de sombra. Llevo una camiseta azul, que no es blanco, que tiene menos contraste, pero tener en cuenta que con el suelo que tenemos, que es bastante gris, es muy fácil que el dron nos pierda. Ahí está descendiendo perfectamente nuestro dron al sitio en el que habíamos despegado. Vamos a elegir otro. Aquí tenemos la órbita. Aquí está complicado mirar la cantidad de obstáculos que tengo para hacer una órbita o un boomerang. Así que me voy a ir hacia el otro lado para poder hacerlo, para que podáis ver este tipo de modos inteligentes. Bueno, ya veis que me he venido a todo el torrado, a toda la solanera, a ver si no me achicharro. La pantalla se ve bastante bien, no hay problema. Tampoco es que sea la que mejor se ve de todas, pero bueno, no hay problema a la hora de ver la pantalla. Le damos aquí, elegimos el modo, vamos a darle a la espiral. La órbita al final es un círculo hacia el lado que queremos nosotros que lo haga. 0.
y ahí va a hacer nuestra espiral, nuestro dron. ¿De acuerdo? Son modos automáticos, modos que si no eres muy bueno, no eres muy ducho, no tienes mucha práctica, pues oye, para hacer algún vídeo así creativo te pueden venir bastante bien. Incluso ese Master Shot que te hace una combinación de diferentes modos te puede venir bien para hacerte algún vídeo algo creativo con él. Bueno, se va a dar con el árbol, así que vamos a pararlo, porque es que tenemos el árbol aquí al lado. Y prácticamente es que iba flechadito al árbol con lo que se ha abierto. ¿De acuerdo? Así que bueno, ya habéis visto más o menos los modos inteligentes de vuelo, ya habéis visto el vídeo, ya habéis visto cómo graba, cómo vuela este DJI Mini 3 Pro. Y oye, pues un dron muy competente, un dron que contra el viento yo me quedo con el Mini 2. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que sí, tiene mucha potencia de motores, se defiende bien contra el viento, pero tenemos el problema de la gran envergadura que tiene y que eso hace que se desplace mucho hacia uno y otro lado este DJI Mini 3. Bueno, ahí le estáis viendo en estático, vamos a acercarle un poquito para que le veáis bien. Ahí veis nuestro dron y lo que os digo, un poquito de viento que prácticamente no hay nada, ya lo veis en las ramas de atrás y el dron empieza a zarandearse. Bueno, ahí está el pitido que nos va a volver locos y si os fijáis con el poco viento que tenemos, el movimiento que hace es bastante poco, pero sí que se mueve nuestro dron un poquito hacia un lado y hacia el otro. Si hubiera un poquito más de viento como antes, lo notaríais mucho más. Así que nada, vamos a aterrizarle a nuestro DJI Mini 3 Pro. Manita abajo, hacia abajo con el joystick. Y ahí tenemos nuestro Mini 3 Pro. También vamos a comprobar una cosa muy importante porque es una queja que tiene muchísima gente sobre este dron y es ese excesivo calentamiento al no tener una ventilación activa, sino pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene ventilador. Es una excusa lo de no tener ventilador por el peso inferior a 1250 gramos. Pues la verdad que no es ninguna excusa, porque por ejemplo Autel en su Autel Evo Nano y en su mando del Autel Evo Nano ha incluido ventiladores, con lo cual no tenemos ese problema de sobrecalentamiento que sufrimos en este DJI Mini 3, que realmente en casa a la hora de hacer las calibraciones, a la hora de hacer actualizaciones, de descargar archivos desde nuestro dron al teléfono móvil, directamente desde la DJI Fly, ya sabéis, conectamos el dron a la DJI Fly por Wi-Fi y podemos descargar en un Quick Transfer, en una transferencia de archivos bastante rápida, los vídeos que tengamos. Yo os aconsejo sacar la tarjeta micro SD porque el dron se calienta muchísimo. Sacar la micro SD, descargarla directamente al ordenador es mucho mejor que ponerte a que descargar los vídeos directamente a la app, porque genera mucho calor en nuestro dron y lo más sencillo es que se reinicie varias veces, porque ya os digo que hoy, por ejemplo, que lo he estado actualizando, se me ha apagado durante la actualización la friolera de 4 o 5 veces. Estoy en un sitio con el aire acondicionado puesto, al final he tenido que optar por poner el dron debajo del chorro del aire acondicionado. Si tenéis un ventilador, ponerle un ventilador enfrente porque refrigera por la parte frontal el dron y disipa por la trasera, o sea, entra por detrás de la cámara el aire y saldría por la parte trasera por unas rejillas que tienen los laterales. Ponerle un ventilador, ponerlo debajo del aire acondicionado, porque si no os va a costar bastante tiempo poder actualizar el dron, sobre todo con estas temperaturas que tenemos hoy en día. Ya os digo que yo estoy aquí en una zona que tenemos aire acondicionado puesto, que actualmente tenemos una temperatura más o menos sobre los 24 grados centígrados, que en exterior, imaginar lo que os ocurriría si tenemos el dron demasiado tiempo en vuelo estático. Mucho cuidado de volar mucho tiempo en vuelo estático, mucho cuidado a la hora de hacer hyperlapse muy largos en estático, porque el dron puede calentarse muchísimo. Según DJI no tenemos ningún problema cuando coge temperatura de que se nos vaya a caer, pero sí que es una medida de seguridad que tenemos que tener, al igual que otras. Mucho cuidado
cuando tengáis vuestro dron a la hora de iniciarlo, a la hora de posarlo, de aterrizarlo, porque las patas son muy bajas y el gimbal acaba bastante bajo. Eso puede producir que el gimbal acabe forzándose contra cualquier superficie que golpee. Mucho cuidado con eso, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de volar nuestro dron. Recordar siempre que vayáis a iniciar vuestro dron de quitar el protector del gimbal, porque siempre que arrancamos nuestro dron hace una calibración del gimbal, lo cual si tenemos puesto la tapa vamos a forzar los motores y lo más sencillo es que los dañemos. Mucho cuidado con fuertes vientos, porque este gimbal, al ser un dron de más envergadura, mismo peso, se mueve bastante con el viento, lo que hace que el gimbal trabaje muchísimo. Si volamos durante mucho tiempo con viento es posible que forcemos también los motores de nuestro gimbal por ese excesivo trabajo que le estamos poniendo. Pequeñas medidas de seguridad para que las sepáis.